Hola, buenas tardes allí en Paraguay, buenas noches desde aquí España. Primero quería agradecer al comité organizador de este primer Congreso Paraguayo de Pie Diabético, en concreto a la Unidad Multidisciplinaria de Pie Diabético del Hospital de Clínicas en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Paraguay, que me hayan invitado a realizar esta ponencia. También quería agradecer a los asistentes que estén escuchando esta ponencia sobre el rol del podólogo en el manejo del pie diabético. Quería explicaros un poco desde dónde estoy haciendo la conferencia. Todos sabéis que estoy en España, un poco lejos de vosotros, más o menos unos 9.000 kilómetros, pero más concreto estoy en una provincia española, en Cáceres, y más concreto en una ciudad que no es muy grande, denominada Plasencia. Bueno, pues desde aquí os vengo a hablar de eso, de cómo es el rol del podólogo en el manejo del pie diabético. Como todos sabemos, tanto en el pie diabético como en la diabetes en sí, es necesario la colaboración de muchos profesionales, puesto que son patologías ambas con mucha patología anexa, ¿no? O sea, muy pluripatológicas. Es necesario que para abordar esas patologías, tanto la diabetes como el pie diabético, tengamos un equipo multi e interdisciplinar, entre los que nos vamos a encontrar pues, a medicina, nos vamos a encontrar a enfermería, a especialistas como cirugía vascular, como neurólogos, como traumatólogos, como ortopedas, como rehabilitadores, un sinfín de especialistas. También a fisioterapeutas, a kinesiólogos, ortoprotésicos y, pues eso, un montón de especialistas que puede parecer a veces que sean incluso demasiados, como en el camarote de los hermanos Marx, pero no, son todos necesarios, puesto que, como he comentado antes y vosotros ya sabéis, el pie diabético es una patología que hay que abordar desde muchos puntos de vista. En este puzzle que puede hacer el pie diabético, una de las piezas que va a ser importante, pues va a ser precisamente la figura del podólogo. Está claro que si consideramos el pie diabético como un puzzle, pues el podólogo, que es el especialista en el pie, pues tiene que ser una pieza clave, ¿no? Por sus conocimientos, por sus competencias, pues va a ser imprescindible en ese tratamiento de esta patología. Bueno, en este puzzle formado por esas piezas de tantos profesionales, en realidad todos tenemos un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Pues el objetivo común es que un paciente que tenga un pie de riesgo, ya sabemos que todos los pacientes con diabetes van a tener pie de riesgo, pues no pase a tener una lesión y presentar lo que denominamos ya pie diabético. Todo ese grupo multidisciplinar, interdisciplinar, luchamos contra eso, contra la aparición de esas lesiones, de esas ulceraciones. A todos nos gusta trabajar con pies en los que solamente se tenga que prevenir y no se tenga que curar. Un poco el objetivo de todo ese equipo debe ser común y va en este sentido. Respecto a, para cumplir ese objetivo, ¿qué función puede tener la podología o puede tener el podólogo? Pues es un poco de lo que vengo a explicar en esta conferencia. Lo he dividido en dos bloques. El podólogo tiene un gran papel en la prevención del pie diabético, en esos pies de riesgo, y también tiene un papel muy importante en la curación. Vamos a ir viendo estos dos grandes bloques, apartado por apartado, para tomar conciencia pues, del gran papel que tiene nuestra profesión. En la prevención veremos el papel del podólogo en la estratificación del riesgo, en la denominada prevención podológica y también en la educación terapéutica a pacientes. Respecto a la curación, más adelante veremos pues, que podemos colaborar o participar o llevar a cabo los tratamientos de las lesiones, y también una cosa muy importante, que es el manejo de la presión. Vamos a comenzar con la prevención y con la estratificación del riesgo. Cuando hablo de estratificación del riesgo, lo que me estoy refiriendo es a la exploración de pie diabético.
Una exploración que tiene que ser muy completa para saber qué riesgos tienen nuestros pacientes. Si la dividimos, esta exploración la vemos por partes, podemos ver pues, que tiene que tener una parte con un historial clínico patológico, donde aparezcan las patologías concomitantes que pueda tener nuestro paciente. También debe tener una anamnesis sobre los hábitos y autocuidados, porque estos hábitos y autocuidados pueden ser una fuente grande de riesgo. Importante la inspección y biomecánica, la exploración radiológica, la exploración neurológica, la exploración vascular, puesto que ya sabemos que las úlceras en su mayoría van a tener componente neurológico y en gran parte también componente vascular, por tanto es importante saber testar cómo está el paciente a ese nivel, para llegar, con toda esta exploración que hemos realizado, a tener una clasificación del riesgo y saber si nos encontramos ante un paciente con mucho riesgo o un paciente con poco riesgo de sufrir pie diabético. Pero bueno, si miramos esta historia un poco más detenidamente, podemos ver que puede ser llevada a cabo por varios profesionales, y que quizá la parte que más podológica y que sería exclusiva del podólogo sería esta parte de inspección y biomecánica, donde el podólogo pues, juega un papel más importante. ¿A qué nos referimos con inspección? Pues nos referimos a detectar patologías que puedan conllevar un riesgo para el paciente. ¿Cómo qué? Pues como estos helomas que podemos ver aquí, o estas hiperkeratosis, en este caso incluso con grietas, que pueden ser el inicio de una lesión y pueden ser pues, lo que precipite que el paciente sufra un pie diabético. También vamos a detectar onicopatías, alteraciones de las uñas, micosis y onicomicosis, que tenemos un paciente con una micosis, pero que su piel nos está diciendo que pasa algo más que solamente esos hongos. Vemos una piel débil que nos está indicando que tiene problemas vasculares. Pues todo esto, el profesional que primero lo ve es el podólogo, puesto que es el que ve los pies y toca los pies del paciente. También vamos a detectar tumores. En las imágenes tenemos, por ejemplo, un fibroma, aquí debajo de una hiperkeratosis, o aquí un angioma, que bueno, pues son a veces detectados casualmente pues en una consulta podológica. También alteraciones dermatológicas que pueden ser derivadas de la diabetes. Por ejemplo, aquí tenemos una necrobiosis lipoídica, o en este caso pues es una paciente que tiene diabetes, pero que además sufría un líquen plano que le estaba produciendo úlceras. Bueno, pues todo esto son hallazgos que para poder tenerlos hay que mirar y ver los pies. Y como no me cansaré de repetir durante esta ponencia, el profesional que mira los pies y trata los pies, pues es el podólogo. También podemos observar deformidades en esta inspección que hagamos. Pues aquí tenemos una gran deformidad que está claro que es el preludio de una úlcera. Si a este paciente le asienta una úlcera, pues evidentemente va a ser en esta gran deformidad, que en el caso de este pie está producido pues, por un pie de Charcot propio de la diabetes. Aquí tenemos otro tipo de deformidad, pues seguramente habrá algún tumor que nos esté separando estos dedos, pero en el caso de tener un paciente con diabetes, pues puede ser las zonas donde asienten esas úlceras. Por tanto, la inspección podológica va a ser algo muy importante para la prevención del pie diabético. Esta inspección debe incluir también una inspección del calzado, porque la mayoría de ocasiones, o en muchas ocasiones, las úlceras son producidas o empiezan por un mal calzado o por un mal ajuste de este calzado. Vamos a tener que comprobar las características principales del calzado, como son el contrafuerte, hacer los test de enrollamiento y de retorcimiento, y valorar la estabilidad del calzado para que nuestro paciente vaya estable y no nos encontremos sorpresas de pacientes que vienen a tratarse su pie diabético con este tipo de calzados, que claro, es muy difícil luego que se produzca una curación, puesto que el calzado no es nada adecuado y cualquier tratamiento pues va a fracasar.
Bueno, pues una vez hemos dejado a un lado la inspección como método de prevención, esta inspección podológica, pues es importante esa valoración biomecánica que se hace dentro de la historia clínica de la que estábamos hablando. Esa valoración biomecánica va a incluir pues un testaje de la movilidad, un screening de la movilidad, sobre todo de aquellas zonas en las que el pie diabético suele estar afectado, que suele ser el tobillo, la subastragalina y la primera metatarsofalángicca. Estas zonas suelen estar rígidas y todos sabemos que con un pie rígido, que no mueva bien su tobillo o que no mueva bien su primera metatarsofalángicca, es muy difícil que la marcha se haga de una manera normal y habrá zonas donde las presiones pues, se aumenten demasiado. Por lo tanto, es importante valorar esto. ¿Qué más vamos a valorar? Pues la huella y el retropié para ver cómo son los apoyos o si hay varismo, si hay valgismo. También la marcha, que la podemos hacer pues, con podoscopios o utilizar pues, sistemas bien de plantillas computerizadas o bien sistemas de plataformas que pueden ser de fuerza o pueden ser de presión que nos indiquen con más exactitud dónde están las presiones en ese pie que estamos analizando. Bueno, pues una vez hemos hablado ya de lo que sería la inspección, o sea, ese testaje, esa historia clínica del pie diabético y el papel que tiene el podólogo, sobre todo en la inspección y en la biomecánica, pero claro, teniendo en cuenta que también va a tener que valorar pues, neurológicamente o vascularmente al paciente, vamos a pasar a la parte en sí de prevención podológica. Uno de los gestos que más previene el pie diabético va a ser la quiropodia, un acto muy común en las consultas de los podólogos que se hace a diario y que es uno de los mejores métodos para prevenir. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque se sabe que cuando un paciente tiene hiperkeratosis o elomas, el riesgo de sufrir una lesión se va a aumentar hasta en 11 veces. Y si ese paciente además ha tenido anteriormente una úlcera, ese riesgo aumenta incluso hasta 57 veces. Con lo cual, hacer esa deslaminación o esa enucleación, o sea, hacer lo que se llama quiropodia, va a suponer que la presión disminuya aproximadamente el 29%. Sabiendo que una de las causas de las úlceras de pie diabético es la presión, pues está claro que estamos haciendo una prevención podológica en toda regla y previniendo una patología como es el pie diabético, simplemente con el mero hecho de hacer una quiropodia, que es ese acto tan común y que los podólogos hacen tan a menudo. Para controlar esa presión de la que hablábamos, además el podólogo puede añadir otros tratamientos como pueden ser los soportes plantares. Aquí, por ejemplo, tenemos un soporte plantar en el que se ve una zona que está en el molde en el que había presión y se ha remarcado y vemos cómo se descarga para que esa zona casi no apoye y no haya presión y no haya riesgo. ¿Qué más podemos hacer? Pues siliconas. Las siliconas, por ejemplo, esta silicona que es la denominada Omega, en la que pues se protege este dedo y se alinea con los demás para que no se haga pues, lesión, ¿no?, de pie diabético. Y también podemos actuar sobre el calzado, que ya hemos visto que era importante, pues a veces haciéndole modificaciones, como es en este caso, pues un material un poquito más blando para que la presión se disipe. Pues como vemos, la tarea preventiva del podólogo es muy importante. Abro aquí como un paréntesis para hablar de otro tipo de prevención que el podólogo en España realiza porque está dentro de sus competencias. En España el podólogo puede operar, no en toda Europa es igual y en Latinoamérica pues tampoco, pero en España el podólogo puede hacer cirugía. Y en este caso hablamos de la cirugía preventiva. Y parece que son dos términos antagónicos. O sea, ¿cómo puede ser la cirugía preventiva? Si la cirugía es como el fin ¿no? Es como cuando ya se ha fracasado con la medicina convencional, ¿no? Pues hacemos cirugía, operamos. No, en este caso es preventiva porque se realiza con pacientes que están en buenas condiciones, pacientes con diabetes, en los que presentan, por ejemplo, este dedo en garra o este hallux,
y en los que sabemos que a la larga pues pueden ser zonas en las que asiente una úlcera. Bueno, pues ¿cómo hacemos preventiva? Pues cuando el paciente todavía se encuentra bien o no tiene úlcera y presenta esas deformidades que sabemos que a la larga le pueden conllevar a alteraciones y úlceras, pues se hacen cirugías para mejorar ese pie y, digamos, lo utilizamos de prevención antes de encontrarnos con un pie diabético. Por eso el nombre de cirugía preventiva. Bueno, pues ya un poco estamos acabando ya con la tarea preventiva que tiene el podólogo. Luego lo revisaremos todo. La última parte, pero no de esta tarea preventiva, y no es la menos importante, es la de educación terapéutica. La educación terapéutica a nosotros nos gusta hacerla en modo de grupo, porque se colabora más, el mensaje llega mejor, la gente participa mejor. Un concepto que tiene que quedar claro es que no solamente se trata de informar, o sea, no se trata de dar un folleto a la puerta de algún sitio, no. Se trata de que hay que formar a las personas, porque si solo damos la información a veces permanece muy poco tiempo con nosotros. Hay que formar y por eso nosotros optamos por la educación grupal en la que se hagan diversos talleres. ¿Qué intentamos con esos talleres? Pues educar al paciente sobre el correcto autocuidado de sus pies. En concreto, pues va a ser sobre el lavado y el secado, cómo se deben cortar, limar más bien las uñas, que deben inspeccionar o aquellas patologías que deben llamarles la atención. Es importante que el paciente sepa reconocer cuáles son los signos de alarma para acudir a un profesional. Entonces, pues eso, enseñarles a inspeccionar sus pies, a valorar su calzado cuando vayan a comprarlo. También los calcetines, que forman parte de ese conjunto pie, calzado y calcetín, tienen que ser adecuados, pues hay que enseñarles a elegir el calcetín adecuado. Y también, pues eso, a ver lesiones, a saber tratar las lesiones o acudir al profesional adecuado cuando tengan una lesión en sus pies. Bueno, pues en esta educación grupal nosotros solemos hacer talleres. Aquí he puesto algunas de las actividades que hacemos. Pues, por ejemplo, les enseñamos a lavarse los pies, porque parece que todo el mundo sabe lavarse los pies, pero cuando indagamos un poco, pues sabemos que a lo mejor no lo hacemos de una manera correcta, sobre todo el secado, que nos olvidamos muchas veces secarnos entre los dedos, a veces usamos jabones que no son adecuados. Bueno, pues ese tipo de técnicas las ensayamos con ellos. También les enseñamos a inspeccionar sus pies, normalmente como son, si estamos hablando de personas que son más mayores, pues con un espejo ayudándoles y a saber localizar esas lesiones que pueden ser lesiones preulcerosas. También vemos el calzado, pues les enseñamos a hacer una palmilla para que se den cuenta que a veces los calzados no son lo más adecuado, ¿no? Y no es el calzado el que se adapta, sino muchas veces es el pie y se producen esas deformidades que hemos visto antes y que en nuestras consultas vemos tan a menudo. También les podemos enseñar alguna serie de ejercicios que sean sencillos para fortalecer esa musculatura que, como hemos visto, tiende a contraerse, tiende a producirse limitaciones articulares. Bueno, pues un poco podemos también aprovechar esas sesiones para enseñarles ese tipo de ejercicios. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, estamos viendo una dinámica que llamamos de cubo rojo y de cubo verde, en la que se ponen sobre una mesa muchos objetos, algunos adecuados y otros inadecuados. Pues las cremas, por ejemplo, pueden ser adecuadas, inadecuados algunas cuchillas, y los pacientes deben de decidir pues si es adecuado o no. Y vamos entre todos aprendiendo qué utensilios deben usarse para realizar el cuidado y cuáles deben ser desechados. No nos debe limitar el hecho de la educación grupal que nosotros proponemos. Si no puede ser en nuestras propias consultas, cuando estemos haciendo la quiropodia, también podemos hacer educación individual. Bien, poniéndonos nosotros como ejemplo, como es el caso, o pues simplemente un tú a tú con el paciente explicándole ciertas cosas que creamos que son necesarias. O sea que nosotros abogamos por la educación grupal, pero no nos debe limitar. En nuestra consulta con un paciente solo, cuando venga a nuestra visita, también mientras hacemos la quiropodia debemos ir educando. Es muy importante, uno de los métodos mejores para la prevención de pie diabético. Bueno, pues hemos hablado ya del rol del podólogo a nivel de prevención.
Hemos visto la estratificación del riesgo, esa historia clínica, la prevención podológica y la educación terapéutica. Y ahora vamos a pasar a otra parte del rol del podólogo en el pie diabético, que sería la curación. En concreto, pues el tratamiento de la lesión del pie diabético en sí y el manejo de la presión. Respecto al tratamiento de las lesiones, pues el podólogo va a estar capacitado para usar pues prácticamente cualquier tratamiento de los existentes, cualquier apósito, incluso aquellos tratamientos de terapia más avanzada, como pueda ser la terapia por vacío, el láser, o nosotros aquí en Plasencia, en la universidad, estamos trabajando con factores de crecimiento. Pues todo eso a nivel podológico es perfectamente factible. Y hablando de la cirugía que hablábamos antes, de esa cirugía preventiva, pues también tendríamos otra cirugía denominada curativa. En este caso era una paciente en la que su úlcera no curaba porque su hueso tenía una osteomielitis y se hizo lo que denominamos una intraamputación. Y esto fue realizado pues por un podólogo, ¿no? Siempre que el campo de actuación del podólogo y el país lo permita, pues la podología puede estar ahí. Y bueno, como curiosidad os traigo un tratamiento de la terapia larval desarrollado en Europa, que todavía en España está en periodo de pruebas, en el que sabemos que hay otras zonas de Sudamérica o zonas en Inglaterra en la que las larvas se ponen directamente, pero esta terapia en concreto es con un apósito en el que las larvas están dentro y no tienen contacto directo con el paciente. Respecto al tratamiento de úlceras, bueno, pues hemos visto que hay un gran batallón de artículos o de terapias para poder curarlas, pero una frase que nos debe quedar claro es que en este tratamiento es tan importante lo que se pone como lo que se quita. O sea, es muy importante elegir bien los apósitos adecuados o el tratamiento adecuado, pero es muy importante quitar. Y una de las cosas que hay que quitar a nivel del pie diabético es la presión, y en eso el podólogo es un especialista, en el manejo de la presión. ¿Cómo vamos a manejar esta presión? Pues con descargas, bien sea provisionales como los padding, las férulas prefabricadas, las férulas confeccionadas o el calzado, o descargas definitivas que el paciente va a llevar durante toda su vida, como puede ser soportes plantares, siliconas o otro tipo de calzado más adecuado a su pie. Vamos a ver un poquito una pincelada de cada uno de ellos. Los padding, como sabéis todos, pues son elementos de fieltros que van a descargar, pero no es ponerlos así de cualquier manera. Hay que tener una serie de conocimientos biomecánicos que son los que tiene el podólogo para poderlos aplicar. Aquí tenemos una simulación de diferentes úlceras y biomecánicamente analizando cómo se debería de poner los padding. Por eso hay que tener conocimientos de biomecánica para aplicarlos debidamente. Para ello os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este paciente que tenía una úlcera en su tercer cabeza metatarsal, porque la segunda la tenía amputada, pues se realizó su padding, pero como vemos, pues puede parecer un padding aparentemente sencillo, pero no, tiene una pieza porque al analizarlo biomecánicamente se vio que no bastaba con descargar, sino que había que levantar esa cabeza metatarsal. Bueno, pues este análisis biomecánico que habremos hecho en esa exploración de la que hablamos antes es muy importante para hacer los tratamientos correctamente. También el podólogo puede hacer férulas prefabricadas para inmovilizar el pie de ese paciente, puede adaptarlas, o férulas confeccionadas a medida, que nos pueden ser más útiles en caso de que la deformidad sea muy grande. Utilizamos también el calzado posquirúrgico, bien cuando tenemos una úlcera en esta zona o bien cuando tenemos una úlcera en esta zona, e incluso los podólogos, como nos manejamos a nivel ortopodológico, que denominamos nosotros, pues si nos encontramos con un paciente así y de repente no tenemos calzado de descarga, pues podemos fabricarlo para que esta zona anterior donde está la úlcera quede al aire. Vale. ¿Qué más podemos hacer por nuestros pacientes? Pues soportes plantares, bien compensadores o de descarga o bien soportes prótesis. ¿Qué diferencia hay? Pues los compensadores simplemente van a alinear, van a amortiguar las presiones, y los prótesis van a sustituir zonas del pie que a nuestro paciente pues, ya tenga amputadas.
Os traigo aquí, por ejemplo, un ejemplo en el que se compensan presiones anómalas de este pie que ya estaba amputado y vemos dos zonas con esas hiperkeratosis que son el preludio de una úlcera. O sea, sabemos claramente que si este paciente tuviera una úlcera, pues se le alojaría aquí. En un mes, usando soportes plantares con la ayuda de ácidos grasos también, de un buen cuidado, pues conseguimos llegar a esta situación. Y si vemos el soporte, pues por la parte de arriba vemos que tiene la parte de prótesis que le falta para rellenar ese primer dedo que no tiene y pues la parte de descarga por la zona plantar para aislar esas dos zonas con gran presión. Y como hemos visto, pues el cambio era bastante notable simplemente en un mes. ¿Qué más hacemos? Pues siliconas, de las que habíamos hablado antes. También puede ser siliconas prótesis en las que estemos sustituyendo un dedo para que los otros no ocupen ese espacio y se deforme el pie, o siliconas en las que se descargue la presión para que la úlcera pueda curar. Normalmente las siliconas se hacen ya como definitiva cuando el paciente ya está curado, pero en este caso, como el paciente no le tocaba la úlcera, no le tocaba la silicona, pues se hizo así, se repartió mejor las presiones y la curación pues fue más fácil. ¿Qué más podemos hacer? Calzadoterapia. Recordar que estamos ya entre las definitivas. La calzadoterapia provisional eran aquellas posquirúrgicos modificados, ¿no? Pues dentro del calzado vamos a indicar calzado fisiológico para nuestro paciente. Una vez ulcerado, pues es muy difícil que vuelva a usar su zapato normal. O si usa un zapato normal, deberá ser con unas condiciones que se adapten a sus deformidades, con una piel buena, que sea maleable, e incluso podemos hacer modificaciones externas o indicarlas. En España pues las hace el zapatero, ¿no? Modificaciones para descargar zonas en concreto. Esto sería lo que denominamos nosotros calzadoterapia, en la que el podólogo pues tiene mucho que decir respecto a las indicaciones de un uso de un calzado o de otro. Bueno, pues ya estamos casi acabando. Hemos visto los dos grandes bloques de actuación del podólogo, tanto en la prevención como en la curación. Y ahora nos falta una cosa que, aunque ha quedado así como un poco, ¿no?, para lo último, creo que también es importante, como es la formación, en concreto el perfeccionamiento y la difusión y la investigación, porque si no el tema del pie diabético no sigue para adelante. Respecto al perfeccionamiento y la difusión, creo que vosotros lo estáis haciendo bien o nosotros lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque estamos en el primer congreso y de eso se trata, de tener relación con otros profesionales, de acudir a congresos, de acudir a cursos, como por ejemplo el especialista, que ya os han hablado de él, de difundir, como por ejemplo pretendemos nosotros mediante el Facebook y nuestra página Pie Diabético Extremadura, y de seguir formándonos y formar a futuros profesionales siempre, pues estando con profesionales de primer nivel, como puede ser en este caso, pues mira, Bernat Soria, número 1 en investigación de diabetes, o acudiendo incluso a otras universidades o a otros centros que nos quieran acoger para formarnos con otros profesionales y pues eso, seguir formándonos para intentar mejorar siempre en el campo del pie diabético. Tenemos una visita pendiente a vuestra unidad multidisciplinar, bien vosotros a nosotros o al revés, pues eso, para seguir formando y creando lazos. También importante la investigación, destacar que hay que investigar porque si no, no se avanza en el pie diabético. Para ello hace gran labor el Grupo de Trabajo Internacional y en concreto los podólogos también tienen su papel. Nosotros como ejemplo tenemos a uno de los mejores investigadores a nivel mundial, que es el doctor José Luis Lázaro, que es podólogo. Imaginaros, pues con su rol de podólogo está el número 1 de los número 1 a nivel mundial. Es muy importante seguir en esa línea. Y para acabar, simplemente pues recordar este titular de la revista Lancet, en el que dice que cada 30 segundos en algún lugar del mundo pues una extremidad inferior, una pierna, pues se corta por culpa de la diabetes, ¿no? Entonces, calculando que llevamos ya prácticamente media hora aquí, pues ya serán 60
personas con diabetes las que se les han amputado actualmente en este intervalo de tiempo su pierna a causa de la diabetes, ¿no? Y también otra frase que nos debe hacer reflexionar a nosotros y a nuestros gobiernos es que, pues eso, que es asombroso que seamos capaces de asumir el coste de lo que supone una amputación y a lo mejor no estemos asumiendo el coste de lo que es la prevención, y que deberíamos ir más encaminados a eso, a prevenir. Por último, os dejo una imagen bonita, que hemos visto algunas que no son tan bonitas, de dos personas bailando un tango, no quizá porque sea la imagen en que se ve los pies, sino por el título, que me parece un título, bueno, pues un poco romántico, pero que dice mucho también de lo que es esta patología, ¿no? 4 pies, 2 corazones, de Tomás Taure. No debemos olvidar que estamos hablando de pie diabético, pero que detrás de esos pies hay personas, ¿no? Hay corazones. Y en ese sentido, pues nosotros hoy, desde España y desde Paraguay, pues nos hemos unido, ¿no? Pues para juntar nuestros pies, ¿no? O nuestros conocimientos sobre pies, y sobre todo para juntar nuestros corazones en pro de un mejor cuidado del pie diabético. Y muchas gracias por su atención. Quiero agradecer a los asistentes y volver a agradecer a la organización. Y desde aquí, España, os mando un abrazo a todos.